Bueno, mis hermanos, reciban un saludo muy especial desde la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular La Promesa del Padre, un lugar de bendición. Año 2022 es año de caminar bajo la gracia y bajo el favor del Señor, y estamos viendo ya sus bendiciones. Nuestro deseo porque el Señor les esté bendiciendo rica y abundantemente a cada uno. Y bienvenidos a este tiempo que estamos compartiendo de la palabra del Señor. Yo le pido a usted el favor que sea usted el que ora y que le dice al Señor que le hable, porque en realidad desea escuchar la voz del Señor. Y pues podemos hacerlo poniéndonos de acuerdo en una sencilla oración. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias una vez más, Señor, por el privilegio de compartir tu palabra. Muchas gracias, Señor. Bendice este momento especial que nos congregamos en torno de ti, Señor, para escuchar tu palabra. Háblanos, Dios. Háblanos, Señor, porque necesitamos tu dirección. Necesitamos, Señor, de tu palabra trayendo aliento, ánimo y vida a nuestros cuerpos, a nuestras almas, al espíritu, Señor. Padre, gracias por este tiempo especial. Bendícenos y guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, febrero hemos tomado este tiempo para hablar acerca de la iglesia. Y creemos, como decíamos la semana pasada, pues es un tema que todos necesitamos saber. La semana pasada estuvimos viendo que la iglesia somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que suma en el cuerpo de Cristo. Porque es que a veces al mencionar la palabra iglesia nos estamos limitando, nos estamos refiriendo al templo, a la construcción, al recurso físico, al lugar donde nos congregamos. Pero cuando la Biblia se refiere a la iglesia, no se refiere a la construcción. La Biblia se refiere a las personas, a usted y a mí. Todos somos parte vital, fundamental del cuerpo de Cristo. ¿Y sabe qué? Y tenemos una función muy especial, una función que nadie más puede cumplir. Como iglesia o la cumplimos nosotros o nadie la va a cumplir. Pero como personas, como integrantes, como miembros de la iglesia, si no cumplimos nosotros nuestra función, nadie la va a hacer. Mis amados, por eso Dios nos hizo a todos diferentes. Así como somos diferentes, las personas tenemos diferentes dones, diferentes habilidades, particularidades. Pues de la misma manera también las diferentes denominaciones, las diferentes iglesias también tienen sus particularidades. Y todos miembros del cuerpo del Señor. Pablo por allá en 1 Corintios capítulo 12 habla de que somos un cuerpo con muchos miembros. ¿Se imagina usted un cuerpo que sea un ojo gigantesco o una gran oreja? Pues no, ¿verdad? Estaría deforme y realmente no cumpliría el propósito completo. Si Dios nos ha diseñado de esta manera y Dios ha establecido su iglesia de esta manera, es porque así es como nosotros debemos funcionar. Y por eso tenemos que relacionarnos los hermanos, uniéndolas por las coyunturas, por los huesos, por los músculos, por los tendones, para poder hacer el trabajo que el Señor realmente nos ha conformado, nos ha confiado mejor a cada uno de nosotros. Entonces, usted y yo y cada uno de los hijos de Dios específicamente fuimos colocados en un lugar especial para formar parte de una congregación. El Señor fue el que te trajo a este lugar. Acuérdate que la semana pasada hablamos de que el que llama hacia la iglesia, los llamados afuera, los hace el Señor, y nosotros respondemos a ese llamado. Fue el Señor el que nos trajo y nos colocó en este lugar, porque es en este lugar o en el lugar donde tú te congregas que allí necesitan tus dones, allí necesitan tus habilidades. Es el lugar donde el Señor te quiere tener. Es el lugar que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Entonces, pues hoy vamos a ver la tarea
la tarea, el propósito que tiene la iglesia en esta tierra. ¿Cuál es nuestro propósito? Y por eso a esta enseñanza le hemos puesto de título, para los que toman nota, nuestro propósito. El propósito tuyo y el mío como iglesia, pero también como parte de la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia hace? ¿Y qué es lo que la iglesia no hace? A veces tenemos expectativas extrañas y por eso nos defraudamos, pero tenemos que mirar qué dice la Escritura acerca de lo que debe ser y hacer la iglesia. Y eso lo tiene que definir realmente la Escritura, porque es allí Dios el que nos tiene que definir este asunto. La iglesia no es una idea del hombre, la iglesia es una idea, es la misión de Dios en esta tierra. Así que, hermanos míos, vamos a compartir en esta mañana nuestro propósito. Y para mirar el propósito de la iglesia, pues basta con que le echemos una ojeada a cómo era que la iglesia primitiva, la iglesia allí en Jerusalén, en sus primeros tiempos, pues cómo era que ella funcionaba. ¿Cuáles eran los valores? ¿Cuáles eran los valores, los fundamentos, los principios que le permitieron a esa pequeña semilla de fe convertirse en lo que usted y yo somos hoy? La Iglesia Universal del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice por allá en Hechos capítulo número 2, dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, perseveraba en el partimiento del pan, perseveraba en las oraciones. Eso era lo que la iglesia hacía. Y así entonces crecía y daba fruto, porque el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En ese punto quedamos en la semana anterior. Y hoy, pues quiero definir realmente cuál es la función, qué es lo que nosotros debemos hacer dentro del contexto de la iglesia, qué es lo que la iglesia verdaderamente hace y por lo tanto qué es lo que su merced y yo como creyentes debemos hacer. Para esto, hermanos míos, nadie mejor que Jesús. Jesús dio realmente dos declaraciones que resumen toda la función de la iglesia. Dos declaraciones. Declaración número 1 la encontramos en Mateo capítulo número 22, los versículos 37 a 39. Bueno, completa desde el 36 hasta el 40, pero me interesa 37 a 39. Dice la Escritura de esta manera: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dio este mandamiento ante la pregunta de alguien: oiga, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le resume todo el Nuevo Testamento, toda la ley, todos los profetas en esta sencilla declaración. ¡Qué capacidad de Jesús para resumir toda una circunstancia especial, ¿cierto? Y Jesús resume aquí todo el mandamiento, toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, sobre todo, mis amados hermanos, en una declaración que contiene dos mandatos, dos órdenes específicas que encontramos nosotros aquí, dos declaraciones específicas de qué es lo que nosotros hacemos. Y aquí dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero también dice, número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A eso inicialmente debe dedicarse la iglesia, a amar a Dios y a amar a las personas a quienes Dios ama, a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. Mis amados hermanos, las dos funciones primarias de la iglesia. Pero encontramos tres funciones en una declaración posterior del Señor Jesús
que le da el mandato a la iglesia. Dice por allá, en el libro de Mateo capítulo número 28, el versículo 19 y 20, encontramos que el Señor dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues Jesús nos da estas palabras realmente finales, estas palabras de despedida que Jesús le da a los discípulos antes de ascender al cielo, cuando toda la autoridad le había sido conferida a Él en el cielo y en la tierra. Con toda la autoridad Jesús nos envía a hacer discípulos en todas las naciones, que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñemos a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. ¿Y sabe qué? Y Él dice que Él estará con nosotros hasta el fin de los días. Mis amados, aquí tenemos las funciones de la iglesia. Lo primero que leímos se refiere al gran mandamiento. Lo segundo que leímos se refiere a la gran comisión. Las dos cosas importantes que deben desarrollarse dentro de la iglesia y que se nos convierten verdaderamente en los 5 propósitos que tiene la iglesia. Así que una iglesia movida por un propósito es una iglesia que está comprometida a cumplir este par de tareas. Propósito número 1, dice ahí la Escritura: amarás al Señor con todo tu corazón. Amarás al Señor con todo tu corazón. Bueno, para lo que nos ocupa, a esto lo llamamos adoración. La adoración, la iglesia primero que todo necesita adorar a Dios. Adorar al Señor. Y adorar al Señor realmente tiene que ver con que nos reunamos y le expresemos nuestro amor al Señor. Es la manera en que lo hacemos. Y podemos estar en una congregación de millones de personas o podemos estar en un grupo pequeño. Cuando le expresamos nuestro amor al Señor, le estamos amando. Le estamos amando con todo el corazón. Me gusta que la Biblia dice por allá en el libro de Mateo, en el capítulo número 4, dice por allá que Jesús, ante la tentación de Satanás, tal vez la tentación más difícil, bueno, yo no sé si habrá una más difícil que otra, pero esta tentación fue tan fuerte que el Satanás le ofrece a Jesús todo si postrado lo adora. Y sabe, Jesús le dice que es lo que está escrito, que solamente a Dios amarás y solamente a Él servirás. Solo a Dios adorarás, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que por eso para nosotros quizás lo más importante que debemos hacer en la iglesia es adorar al Señor. Interesante que dentro del funcionamiento normal de la iglesia, lo primero que se hace es un tiempo de oración y de alabanza al Señor. Porque entendemos que eso es lo más importante que hacemos, es el primer propósito que la iglesia tiene. Y algunas veces estamos tan ocupados, algunas veces inclusive hasta trabajando en la obra del Señor, pero se nos olvida adorar al Señor. La razón primaria de la iglesia, la razón primaria de usted como creyente y de mí como creyente, como parte de la iglesia, la razón primaria es expresar nuestra alabanza, nuestra adoración al Señor. Que tengamos en la iglesia ese tiempo especial siempre
para que cada uno de nosotros podamos expresar nuestro gran amor al Señor, que lo amamos con todo el corazón y que por eso lo adoramos. A través de toda la Escritura, usted y yo podemos revisar y mirar y encontraremos registros de que la presencia de Dios tiene que ser celebrada, tiene que ser adorada, tiene que ser exaltada. Y tal vez uno de los mejores exponentes de esta verdad, pues es David. Y por eso, para este propósito de la iglesia, yo he escogido un versículo particular que está en el libro de los Salmos, en el capítulo número 34, el versículo 1. Y bueno, podemos leer hasta el 3. 1 a 3 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Mis amados hermanos, no debemos adorar a Dios por obligación. A la iglesia usted no viene a adorar a Dios porque es que tocó, porque no tengo nada más que hacer. No, mi amado, esto es lo más importante que nosotros podemos hacer. Y por eso la alabanza y la adoración al Señor debe hacerse con una actitud de acción de gracias, de gratitud al Señor, de expresarle cuánto le amamos, cuánto deseamos exaltar su nombre, cuánto deseamos adorarle. Y por eso, cuando estamos congregados como iglesia, disfrutamos de esos tiempos, de esos periodos de adoración, porque nos podemos unir con música o sin música, pero podemos exaltar su nombre. Podemos levantar oraciones al Señor, podemos levantar acciones de gracias, reconocimientos para mostrar nuestro gran amor, nuestro sometimiento delante del Señor. Primer propósito de la iglesia, mi amado, adorar al Señor, adorar al Señor. A eso es a lo que usted y yo venimos a la congregación, para buscar a unos hermanos, a unas personas que se unan a mi deseo de adorar al Señor. Propósito número 2, que también lo encontramos en el gran mandamiento. Dice ahí la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si te amas a ti mismo, de la misma manera, ama a tu prójimo. Ahí hay una medida. No es que ames más al prójimo que tu propia vida, pero ahí hay una medida, hermano, para que tengamos un equilibrio en nuestro amor hacia las personas. Pero aquí hay un mandamiento muy interesante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A eso nosotros le llamamos servir, ministrar, dicen los adelantados, ¿no es cierto? Ministrar, servir. Ministramos a las personas cuando les servimos. Ese es el ministerio de la iglesia. La iglesia existe para servir, para ministrar a las personas. El ministerio es demostrar el amor de Dios a otras personas, quizás a aquellos que no conocen a Dios primero que todo, ¿cierto? Yo no sé, mi amado hermano, cómo expresamos nuestro amor hacia las personas. Y sobre todo hacia las personas en necesidad. Porque el amor, el servir a las personas, el amar a las personas, nos debe llevar a trabajar en suplir sus necesidades. Suplir las necesidades de las personas. Por eso en la iglesia se sanan las heridas de los enfermos. Se ora por la sanidad de las personas. Se ora por la restauración de las personas. Se trabaja en la liberación, en la restauración, en la reconexión de los alejados de Dios con el Señor. Y lo hacemos porque amamos a las personas. Cada vez que tú te acercas a una persona,
puedes expresarle el gran amor de Dios, el poder de Dios transformador a través del perdón, a través del amor. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Si tenemos ministerio de obreros del altar, es decir, personas que oran por las personas, pues el primer requisito es que esas personas que oran porque aman a las personas, porque quieren verlas sanas, porque quieren ver que sus conflictos, que sus dificultades, que sus adversidades son resueltas. Para eso existe la iglesia, primero para adorar a Dios, pero número dos, para servir a las personas. Dice Efesios capítulo número 4, el versículo número 12, dice de esta manera: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Capítulo 4, los primeros 16 versículos, Pablo está definiendo lo que hace la iglesia. Y me interesa esta parte donde dice perfeccionar a los santos. En la iglesia se trabaja en eso, en poder nosotros ministrar. La iglesia ministra, sirve, ayuda a los santos para equiparlos y que ellos puedan servir en una mejor manera. ¿Sabe qué? Jesús dijo que ni siquiera un vaso de agua fría que es dada en el nombre de Jesús se quedará sin ser compensada, porque el servicio el Señor lo paga. El Señor paga todos los esfuerzos que como hijos de Dios nosotros hagamos en beneficio de tantas personas que sufren. La labor de la iglesia tiene una misión hacia arriba de adorar a Dios, pero tiene una función horizontal en servir a la sociedad donde ha sido puesta. La iglesia existe para servir. Ese es el ministerio de la iglesia, realmente servir. Claro, hermanos míos, tenemos que reconocer que en ocasiones, en muchas iglesias, el verdadero ministerio pues ocupa un lugar muy pequeño. Y quizás entonces, hermanos míos, la lealtad, el apoyo que se le da a las iglesias, entonces es cuando hacemos esas celebraciones y entonces las personas vienen y llenan el templo. Pero sabe, Dios está mirando la fidelidad de su iglesia. Y acuérdate, tú eres la iglesia. Dios está mirando es la fidelidad en cuanto al servicio, cómo nosotros servimos a las personas. Dios no mide la vida, creo. Dios no mide la vida en el tiempo de nacimiento o muerte, pero Dios sí mide la vida que la iglesia o que usted o yo tengamos en razón del servicio que prestamos a nuestro prójimo. Esa es la segunda razón y muy importante, el segundo propósito que nosotros tenemos como iglesia para funcionar. Número 1, nos reunimos para adorar a Dios. Número 2, nos reunimos para entrenarnos, para mirar, para ver de qué manera podemos servir, podemos ayudar en la solución de las dificultades que las personas puedan tener. Dificultades que pueden ser espirituales, emocionales, relacionales, físicas. Ese es el ministerio de la iglesia, trabajar en ese propósito. Propósito número 3. El propósito número 3, pues aquí ya entramos en la gran comisión. Y Jesús dijo: id y haced discípulos. A ese propósito nosotros le llamamos evangelizar. Evangelizar es el propósito de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia existe para comunicar la palabra de Dios. Me gusta un término que usa el apóstol Pablo, que por allá en Corintios dice que es que nosotros somos embajadores de Cristo.
Usted existe para eso. Usted es un embajador de Cristo. Usted es el que comunica la palabra del Señor. Nuestra misión como iglesia es evangelizar al mundo. Y claro, ahí es donde nosotros vemos que algunas personas evangelizan de una manera, otros de otra. Unas iglesias lo hacen de una forma, otras de otra. Pero todos estamos haciendo lo mismo. Estamos evangelizando al mundo. La Gran Comisión dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Y la palabra id, quizás esto usted lo ha escuchado muchas veces. La palabra id, este imperativo en griego, realmente está en un presente continuo. Más que id, pues debería decir yendo, haciendo, ¿cierto? Y aquí hay 3 verbos que nosotros podemos mirar. Dice que vayan por todo el mundo, que prediquen el evangelio, que los bauticen, ¿cierto? Bautizar en el nombre de Jesús y haciendo discípulos en el nombre de Jesús. Oiga, pues esta palabra realmente implica que nosotros permanentemente lo estamos haciendo. Usted debe estar yendo como miembro de la iglesia. Es responsabilidad de todos nosotros compartir las buenas nuevas a donde quiera que nosotros vayamos. Ahora, yo quiero que usted piense en esto, porque yo escucho a muchas personas diciendo: ay, es que yo le hablé a la gente de Dios, yo hablo mucho de Dios, yo hablo de Dios, yo comunico de Dios. Creo que no es a lo que se refiere la Escritura. De Dios puede hablar muchas personas, pero lo que el Señor sí quiere que nosotros comuniquemos es la verdad del Evangelio, que tiene que ver con que nosotros le digamos a las personas, no que les hablemos de Dios, sino que les digamos que Dios se hizo carne y que vino a este mundo y que habitó en medio de nosotros y que murió en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados y que resucitó al tercer día y que anunció que pronto regresa para llevarnos, entre otras cosas, que vamos a tener que rendirle cuentas a Él. Y mucho más nosotros tendremos que rendir cuentas como miembros de la iglesia de lo que hemos hecho con esta verdad. No se trata de hablar cosas de Dios, porque uno puede hablar muchas cosas de Dios, pero lo que Dios quiere que la gente sepa es que Dios vino a este mundo, que dio su vida por nuestros pecados, pero que resucitó y que regresa. Mis amados, eso es el Evangelio, eso es lo que nosotros debemos comunicar a las personas, y Dios se toma muy en serio. ¿Qué tanto cuidado le ponemos nosotros a esta responsabilidad que tenemos? Porque qué privilegio, pero qué responsabilidad. Hermano, la tarea evangelística es tan importante que si usted la busca, Jesús la dio en los 4 evangelios. En los 4 evangelios está la gran comisión, la necesidad del Señor de que vayamos y compartamos su palabra. En los 4 evangelios. Pero además la refuerza en el libro de los Hechos. Por allá cuando dijo que recibiremos poder de parte del Espíritu Santo cuando haya descendido sobre nosotros. ¿Para qué? Para que seamos testigos. Para que con poder nosotros demos testimonio del Señor. Porque Él está con nosotros a través del Espíritu Santo hasta el fin del mundo. Recibiremos ese poder. Mire, Marcos capítulo número 16, versículo número 15, un versículo donde el Señor nos habla de la gran comisión, dice de esta manera, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y quiero reiterar que no se trata de hablar de Dios. Se trata es de predicar el evangelio, de que las personas puedan tomar una decisión libre, una posición
libre frente a la gran verdad que Dios vino a este mundo, que murió por los pecados nuestros y que resucitó al tercer día y que anunció su próxima venida, cosa que estamos esperando. Eso es lo que las personas deben escuchar. No es la clase de teología, eso es lo que las personas deben escuchar, que le hablemos al mundo del mensaje de salvación. A eso se dedica la iglesia. Y entonces eso le llamamos evangelismo. Y esa es nuestra responsabilidad. Pero como les digo, toda responsabilidad se convierte, o todo privilegio mejor, se convierte en una gran responsabilidad. Se nos invita a nosotros, a usted y a mí, a que formemos parte de ese equipo que gana almas para el Señor. El Señor prepara los terrenos, el Señor prepara los corazones, pero es nuestra tarea ir y comunicar el mensaje de salvación. Créame, amado hermano, no he visto en esta tierra algo más importante que hacer. No he visto algo más significativo, algo que valga más la pena, por lo cual entregar la vida, que compartir las buenas nuevas del Evangelio. Piensa en esto. Si usted conociera la medicina para sanar el cáncer, ¿no lo comunicaría a muchas personas para salvar sus vidas? Si usted conociera la cura de una enfermedad grave, ¿no la comunicaría? Pues hermano mío, usted conoce una medicina mucho más poderosa que la que cura el cáncer. Usted conoce la medicina de la vida eterna. Usted conoce la medicina de la salvación eterna. ¿Cómo no la vamos a comunicar? La tarea de la iglesia, mis amados, implica que nosotros comuniquemos al mundo esta tremenda verdad que el Señor ha puesto en nuestras manos. La Biblia dice que usted y yo somos administradores de su gracia. Es decir, somos nosotros los que administramos, conocemos el remedio, pero a veces escogemos a quién se lo damos y a quién dejamos morir. Hermano, un poquito de desprendimiento en nuestro corazón para hacer este gran privilegio que es una gran responsabilidad. Y pienso, mis amados hermanos, que mientras exista una persona en el mundo que no haya tomado una decisión frente a esta gran verdad, la iglesia, usted y yo, tenemos trabajo, tenemos propósito en este mundo. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos que compartirlo. Esa es la gran noticia para este mundo. Y mientras, hermano mío, existan personas que no han entregado su vida al Señor Jesucristo, nosotros podemos crecer. Y necesitamos entender que crecer, el crecimiento de la iglesia, no es para el orgullo de un pastor, no es para el orgullo de una denominación. Crecimiento de la iglesia realmente implica que nosotros tenemos un corazón de compasión, donde no queremos que nadie se pierda, porque eso es lo que Dios nos dijo. El deseo del Señor es que ninguno se pierda, sino que todos conozcan al Señor Jesucristo y que se arrepientan. Esa es nuestra misión. Debemos buscar el crecimiento de la iglesia, no para nuestro beneficio particular, sino porque Dios desea que todas las personas sean salvas. De mi corazón te digo, esa persona que no te cae tan bien, Dios la ama. Y tú estás llamado a compartirle el evangelio de salvación. Así que, número 1, la iglesia se dedica a adorar a Dios. La adoración.
Número 2, la iglesia ministra, la iglesia sirve, supliendo y colaborando en suplir las necesidades de las personas a nuestro alrededor. Número 3, nuestro propósito tiene que ver con el evangelismo. Pero número 4, pues dice ahí la Escritura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es esto de bautizar? Pues mis amados hermanos, propósito número 4, que implica bautizar, pues quiero que reflexionemos acerca de esto en este sentido. Hay 3 verbos, como les decía, en la Gran Comisión: yendo, bautizando y enseñando. Los nombro en esa forma porque es el presente continuo en el que están escritos en el griego. Presente continuo es que nosotros estamos yendo, que nosotros estamos bautizando y que nosotros estamos enseñando. Yendo, bautizando y enseñando son los elementos esenciales del proceso de discipulado. Porque la iglesia, y piensa en un proceso, mi amado hermano, está que por un lado estamos afectando o llamando a las personas a salvación, de inconversos a convertidos. Y entonces los convertidos se perfeccionan para convertirse en servidores y servirle ahora a la sociedad en la que estamos. Ahora, ese proceso, mi amado hermano, incluye esta palabra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a primera vista, pues cuando uno lee rápido, colocar la palabra bautizar a la misma altura de enseñar, pues, ¿por qué? Pero mis amados hermanos, yo creo, mis amados, que Jesús no nombró accidentalmente el bautizar dentro de la Gran Comisión porque se le salió. Yo creo que hay un propósito muy específico. Y es que si usted se da cuenta, el bautismo realmente lo que implica, lo que simboliza, hermanos míos, es la identificación con el cuerpo de Cristo. Uno no se bautiza para ser salvo, pero sí se bautiza ¿para qué? Para dar testimonio externo a las personas de que mi vieja manera de vivir ha muerto y el nuevo yo ha renacido. He nacido de nuevo. Estoy con mi bautismo dando testimonio de que una verdad interna de mi corazón se ha manifestado exteriormente. Eso realmente es el bautismo, la identificación con el cuerpo de Cristo. A eso nosotros le llamamos comunión. La iglesia, mis amados, la iglesia, el propósito número 4 de la iglesia es proveer espacios de comunión donde nos podemos reunir y nos podemos identificar con el cuerpo de Cristo. Amados, como cristianos somos llamados a pertenecer y no solo a creer. Desde tiempos del Antiguo Testamento, allí en el paraíso, Adán y Eva fueron echados fuera. Tiempo del Nuevo Testamento, ellos fueron desarraigados. En tiempo Nuevo Testamento, ahora tenemos pertenencia, pertenecemos a un cuerpo. No se trata solamente de creer, sino también de pertenecer. No hemos sido llamados, no hay ningún cristiano que pueda sobrevivir como un llanero solitario. Nos necesitamos los unos a los otros. Así que el bautismo no es solamente el símbolo de la salvación, sino que también es el símbolo de la comunión. No solo simboliza nuestra vida en Cristo, sino que hace visible que nos hemos incorporado en el cuerpo de Cristo. Nos hemos hecho parte de la familia de Dios. Todos estamos para apoyarnos los unos a los otros. Todos estamos ahí pendientes los unos de los otros. Y por eso, mis amados hermanos, me encanta para definir este término
lo que dijo Pablo en la carta a los Efesios, capítulo número 2, versículo número 19. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos hacemos parte de la familia del Señor. Cada vez que usted viene a la iglesia, en cuanto al templo, el lugar donde nos congregamos, hermano mío, lo hace para reunirse con sus hermanos, para que nos reunamos juntos, para que nos animemos, para que nos exhortemos, para que nos ayudemos. Para eso es que nosotros nos reunimos. La iglesia existe para proveer espacios de comunión a los creyentes. Quizás en el mundo nos relegan, quizás en el mundo nos rechazan, pero en la iglesia es nuestra casa, la casa del Señor, columna y baluarte de la verdad. Y aquí tenemos un espacio para la comunión de los unos con los otros, para animarnos, para exhortarnos al amor y a las buenas obras. Propósito número 5. Dice ahí la gran comisión, dice: vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas, enseñándoles a obedecer. A este propósito nosotros le llamamos discipular. Entonces la iglesia está para adorar, la iglesia está para servir, la iglesia está para evangelizar, la iglesia está para bautizar o que haya comunión, y número 5, la iglesia está para discipular. Para discipular. Esto es lo que comúnmente llamamos discipular, el proceso de enseñar, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y este discipular tiene que ver con edificar, para educar al pueblo, para que nos enseñen a obedecer. En la iglesia se hace eso, mis amados. Se enseña a obedecer, se enseña la disciplina. La disciplina cristiana, en la iglesia hay disciplina. Y por eso, mis amados hermanos, el discipulado es el proceso para ayudar a las personas a que se parezcan más a Cristo. Es decir, ayuda a los creyentes a madurar. Ya no somos niños fluctuantes porque cualquier viento de doctrina nos arrastra. Tenemos que madurar. Está bien que al principio los cristianos se ofendieron que porque el pastor no fue agradable. Pero mis amados hermanos, a medida que vamos madurando, nos vamos dando cuenta que los propósitos, que las acciones, que las actividades son claramente definidas para que maduremos, para que nos exhortemos, para que nos animemos, para que nos parezcamos cada vez más al Señor Jesucristo. Pablo define esto en Colosenses capítulo número 1, versículo 28. Colosenses 1, 28. Y allí la Escritura dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hermanos míos, este es el proceso de enseñar. Y mire que no se trata de distraer ni de divertir a las personas. Se trata de amonestar. Se trata de llamarnos la atención a un comportamiento correcto. Se trata de enfocar nuestros propósitos en la vida. Enseñando, claro, hermanos míos, con la sabiduría de Dios, con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la vida de cada creyente verdaderamente sea perfecta en Cristo. Y acuérdese que perfecto no quiere decir que no se equivoca. Perfecto quiere decir que se desenvuelve con responsabilidad. Y eso implica que si por alguna razón hay fracasos, hay errores, pues se pone la cara, se enfrenta, se enmienda la dificultad.
Y entonces ahora son irreprensibles porque ya arreglaron los problemas. Con sabiduría poder presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, como iglesia, no solamente estamos llamados a alcanzar a los perdidos, sino que nos interesa también enseñarles. O sea, las personas mediante el proceso del evangelismo toman una decisión por Cristo. Una vez que toman la decisión por Cristo, entonces ahora responsabilidad es bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de bautizados, entonces ahora se les debe enseñar. Un proceso que verdaderamente comienza desde el momento en que recibió a Cristo y termina cuando seamos llamados a la presencia de Dios. Nunca terminaremos de aprender. Nunca seremos enteramente perfectos. Siempre, la Biblia nos habla de que siempre nosotros vamos a necesitar ajusticos por aquí o ajusticos por allá. Y es responsabilidad de la iglesia. Responsabilidad de la iglesia desarrollar a las personas para que lleguen a la madurez en Cristo. Por eso se dictan los discipulados. Por eso se enseña la Biblia. Por eso está el instituto bíblico. ¿Para qué? Para que nuestro conocimiento crezca y nuestra fe se desarrolle. Y ahora podamos, en lugar de estar recibiendo, ahora podamos dar. Entonces, como veíamos la semana pasada, la iglesia no es como un supermercado en donde uno viene a tomar lo que quiere y algunas veces a pagar por esas cosas que quiere. La iglesia está más bien para que nosotros vengamos y demos a ella de nuestro tiempo, de nuestras habilidades, de nuestros talentos, de nuestras posibilidades. Esa es la tarea, el propósito en el cual se debe enfocar la iglesia. Mis amados, número 1, estamos para adorar a Dios en comunidad. Número 2, estamos para servir a la comunidad. Número 3, estamos para evangelizar a los que no conocen al Señor. Predicar el evangelio en todas las naciones, haciendo discípulos en todas partes. Pero una vez hacemos eso, la iglesia está para proveer comunión a esos convertidos, que encuentren amistad en medio de este lugar. Personas que los aman y no que los rechazan. Que nos amamos, que nos soportamos con nuestras dificultades. Comunión. Pero también para discipularnos, enseñarnos literalmente a obedecer. ¿Sabe? Yo quiero, mis amados, terminar esta enseñanza realmente con un pasaje que está en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, que dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo número 4, versículo número 12 y 13, creo que definen perfectamente, mis amados, perfectamente definen lo que usted y yo como iglesia debemos hacer. La iglesia no se especializa en hacer bazares, ni rifas, ni espectáculos. La iglesia se especializa en estos 5 propósitos, que nosotros los podemos ver en la vida del Señor Jesucristo. Si usted le pega una leidita a Juan capítulo número 17, pues podrá notar de estos 5 propósitos. Los ve usted en la vida del apóstol Pablo, no solamente que nos los enseña, como en el caso del libro de los Efesios, el libro de Romanos, el libro de 1 Corintios, sino que también él los practicó en su propia vida. Y para cerrar, realmente, hermano, pues esto es lo que nosotros vemos que la iglesia primitiva hacía, y en esto era que se ocupaba. Dice el libro de los Hechos capítulo número 2,
el versículo número 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amados, la iglesia debe mantener la vista fija en el Señor Jesucristo y en su poder, en su amor, en su eternidad, en su magnificencia. Recordemos, Él viene pronto. Él tiene todo el poder en sus manos y la iglesia, la novia del Cordero, lo está esperando. Lo estamos esperando, lo anhelamos con todo nuestro corazón. Amados, dediquémonos a estas cosas y que el Señor nos ayude y podamos decirle: gracias, Padre, por permitirnos pertenecer a la mejor familia del universo, tu familia, Señor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, gracias por la iglesia, Señor. Gracias porque nos permites, Señor, trabajar en tu obra, Dios. Gracias porque podemos extender el Evangelio, Señor, y alcanzar a los perdidos. Gracias, Señor, porque podemos comunicar tu verdad, Señor, con amor, con paciencia, con sabiduría, Señor. Yo oro por cada uno de mis hermanos que, Señor, son embajadores tuyos en el lugar donde los has puesto, Señor. Oro y pido que los bendigas, Señor, que pongas en ellos ese fuego ardiente de tu palabra, Señor, para ser comunicada en el lugar donde están, Señor. Oro que nos bendigas, Señor, en el lugar donde nos has puesto, Padre. Por eso oramos y clamamos por, Señor, el área, el sector donde estamos, que lo podamos afectar positivamente, Señor. Que podamos mostrar tus bondades, Señor. Que podamos reflejar ese amor eterno, Señor, que tú das a la humanidad, Señor. Ese deseo sincero de que ninguno se pierda, sino que todos sean llamados al arrepentimiento, Señor. Yo te pido, Jesús, que nos uses, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú, Padre mío, colocando dones, talentos, habilidades especiales en tus hijos de la promesa para lograr el trabajo que nos has encomendado, Señor. Descansamos, Dios, en la certeza de que tú que has comenzado la buena obra, la perfeccionarás, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Aquellos que están enfermos, Señor, sánales, Dios. Aquellos, Padre, que quizás se encuentran debilitados, Dios, sopla de tu aliento de vida, Señor. Aquellos con necesidades, provee de manera milagrosa, Padre, para las necesidades de mis hermanos, Señor. Pon gozo y alegría en cada uno de tus hijos, Señor. Y bendícenos como prometiste, Señor, que caminaremos bajo tu gracia y bajo tu favor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y, como siempre, mis deseos de que sea el Señor trayendo revelación y fuerza en su palabra en la vida de cada uno de ustedes. Y con el favor de Dios, la próxima semana nos encontraremos en este lugar. Bendiciones.